Porque tanto en una situación como en otra, Dios pide de nosotros fe, siempre fe. Tengamos o no tengamos. En Deuteronomios 11:13, supongo que aparecerá aquí también en la pantallita, Deuteronomio 11:13, dice lo siguiente: si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, nos muestra aquí que hay una condición. Si tú me obedeces, entonces yo voy a enviar la lluvia. Si envío la lluvia, pues tus campos van a crecer de todo, legumbres, fruta, tus animales van a poder beber, tus vacas, tus corderos van a poder engrosar, podrás comer carne, podrás tener de todo. Pero esa era la condición para el pueblo de Israel. Tenía que obedecer y poner a Dios en primer lugar para que ellos pudieran ser prosperados. Pero también Dios a veces permite la escasez para ver si hay una reacción. Es decir, una vez que uno está alejado de Dios, pero que te va bien en plata, dice, pues vale, le voy a enviar un poco de escasez a ver cómo reacciona, a ver si piensa en mí. Eso lo tenemos en el libro de Amós 4, versículo 6, dice, os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Así que aquí Dios en esta situación ha permitido que viniera el hambre en toda la nación de Israel, en todas sus ciudades, para ver si a través de ese medio el pueblo de Israel iba a reaccionar y volverse a Dios. Y vemos que no. Entonces, Dios va probando los corazones y por encima de todo, vayamos bien o vayamos mal monetariamente, Él quiere ser el primero en nuestros corazones. Aquí el pueblo de Israel, pues aún así, no lo ha buscado. También hay situaciones donde los mismos cristianos pasaron por pobreza, por escasez. Esto es un mensaje que no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad. Primera de Corintios 4, versículos 11 al 12, nos dice lo siguiente: hasta el día de hoy padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Esto decía Pablo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Entonces el contexto aquí del hambre de Pablo era la persecución. Muchos cristianos padecen hambre por causa de la persecución. En estos 30 últimos años han muerto más cristianos por causa de su fe que en estos últimos 20 siglos. Y han demostrado y siguen demostrando hoy en día de que Dios para ellos es mucho más importante. Tengan o no tengan, pasen por las circunstancias que pasen. Son los verdaderos héroes de la fe. Entonces, cristianos en el primero, en el segundo y en el tercer siglo vivieron en muchísima pobreza por causa de la persecución. No podían mantener ellos mismos su propio campo, porque ¿cómo iban a mantener un campo de cereales si sabes que te vienen los soldados romanos y te van a preguntar, ¿tú eres cristiano? ¿Eres uno de ellos? Tenían que vivir escondiéndose. Entonces, con esos escasos recursos, demostraron que a pesar de la escasez o de los problemas económicos con los cuales vivían, para ellos Cristo era lo primero. Él estaba en primer lugar. En Filipenses 4:12 nos dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Aquí lo que Pablo estaba diciendo era muy sencillo. No importa las circunstancias de mi entorno, pero lo que pasa a mi alrededor no va a cambiar lo que yo tengo en mi interior. Lo que pasa en mi exterior no va a influenciar la fe que yo tengo arraigada en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Pablo lo tenía muy claro. Aunque me persigan, aunque tenga hambre, yo sé en quién he creído. Y sabía que por encima de esas circunstancias estaba el propósito de Dios cumpliéndose en su vida, probando su fe para ver qué era lo más importante en su vida. Tenemos otro profeta Habacuc, un hombre poco común. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Es impresionante la fe de este personaje. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Muestra que su estado interior es como esas ciervas que caminan sobre las alturas, que están por encima de las circunstancias reales que él estaba atravesando, porque él estaba pasando por todos esos problemas. Y si lo tradujéramos hoy en día en nuestro lenguaje, porque a lo mejor esto nos suena a un lenguaje de campesino, que lo es, podríamos decir, mira, aunque yo no perciba ningún sueldo, aunque el INEM no me pague, aunque yo esté enfermo de cáncer terminal, aunque no tenga amigos, aunque me estén buscando para matarme, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que está diciendo Habacuc. ¿Por qué? Porque más allá de esta vida terrenal está la salvación de su alma. Y él sabe que 50, 70, 80 años en esta tierra, en comparación con una eternidad, no es nada. No es absolutamente nada. Entonces, en la medida que vivimos con la perspectiva en la eternidad, sabremos mejor atravesar los valles oscuros de esta vida. Pero si nuestro corazón está pegado a las cosas de esta tierra, difícilmente se va a poder desarrollar nuestra fe. Una cosa es hacer planes, proyectos, y está bien, pero si nuestro corazón está pegado a eso, entonces desviamos la mirada del autor y consumador de nuestra fe, del autor de nuestra eterna salvación. Así que Habacuc, por muy cristiano o muy creyente que él fuera, las cosas que estaban pasando en la nación también a él le afectaban, aunque él fuera creyente. Y es así. Vivimos en el mundo, aunque no seamos del mundo, dice el Señor, pero las cosas que van pasando en el país o en la ciudad donde vivimos, pues claro que nos van afectando. No somos extraterrestres. Y una de las señales antes del fin en dos palabras, en Mateo 24:7 nos dice que es el hambre, que habrá hambre. Y es algo que va habiendo cada vez más. Mateo 24:7. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Es decir, que cada vez la situación irá a peor. Ahí donde Dios no es el que controla, porque el príncipe de este siglo, de este mundo, no es Dios de momento, no es el que gobierna el mundo, sino que es el propio enemigo, es el diablo. Y su meta es matar, robar, destruir. Entonces, aunque la gente ponga su esperanza en los políticos, en los gobiernos,
Nunca habrá gente lo suficientemente honesta y que luche por su pueblo, sino que los que están puestos en eminencia, vez tras vez, vemos cómo están vaciando las cajas nacionales. Y entonces, en el mundo hay bastante provisión, hay bastante alimento para todo el mundo. Nadie tendría por qué padecer de hambre, pero por causa del egoísmo del hombre. Por eso hay hambre en la tierra. Pero llegará en un futuro, en un momento dado, donde será Dios mismo que enviará su juicio contra la tierra, con hambre. En Apocalipsis 6:8 nos dice lo siguiente: miré y vi un caballo amarillo. Entonces, cuando uno está amarillo, aparte de los chinos, digo, cuando uno está amarillo, o tiene mucha hambre, o tiene enfermo, o está enfermo, o está ahí en el ataúd. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí vemos que habrá situaciones donde es Dios mismo quien enviará el hambre, directamente, como juicio, así como con el pueblo de Israel. No me obedecéis, no me seguís, entonces yo no os envío la lluvia, no os voy a bendecir vuestra tierra, pasaréis por hambre. Y en Apocalipsis 7, si giramos una página, en el versículo 9, dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya estamos ya en el paraíso, en el cielo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Pero saltamos y vamos directamente al versículo 16. Ya no tendrán, ¿qué dice aquí? ¿Qué es lo que ya no tendrán más? Hambre ni sed. ¿Y estos eran cristianos o no eran cristianos? Entonces los cristianos, aunque son cristianos, sí, pueden pasar y padecer hambre. Pueden pasar por hambre y sed. Es algo normal. ¿Pueden pasar por tristezas los cristianos o no? Pero si el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Este es el zumo que hay que beber, el zumo gozo. Pues aquí dice que allí delante de su presencia ya no tendrán más hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Llegaremos en un estado en la eternidad donde por fin ya no padeceremos, ya no sonarán más las tripas, ya no habrá más sequía. Pero mientras vivamos en este mundo, por encima de nuestras circunstancias, lo que Dios nos pide es, cuando tú te acerques a mí, que sea con fe, porque eres galardonador de los que le buscan. Y aunque las circunstancias en nuestro entorno nos puedan afectar por situación laboral o por situaciones que puedan ocurrir, por encima de todo, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y donde Él aprovecha todas estas circunstancias para poder probar tu fe, para ver si tu fe en la escasez sigue siendo fiel, sigue poniéndolo a Él en primer lugar. Y si llega en algún momento en la vida que tú vives en abundancia, pues aún ahí tu corazón será probado para ver si Él sigue siendo el Dios, el primer lugar en tu vida. Pues vamos a ver una historia en Primera de Reyes, de una situación donde había escasez. Había un profeta que se llamaba Elías, en Primera de Reyes, Primera de Reyes 16:30. Estamos aquí en una situación donde había un rey malo con ganas. Aquí lo define como el peor rey que tuvo Israel. Y se casó con una mujer peor que él. Aquí, en el versículo 30, nos dice, vamos a ver, en el 31, al final del 30, él dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pues no le bastó andar
en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que además de eso tomó por mujer a Jezabel. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, él mismo hizo construir una estatua que representaba al dios Baal y lo adoró. No solo construye el ídolo, sino que además construye un altar a Baal en el templo que él mismo edificó en Samaria. Hizo también una imagen de Asera para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel. Así que aquí estamos en una situación donde ya Dios había avisado antes de que entraran en la tierra prometida. Mira, cuando tú vayas, los reyes tenían un reglamento para ellos, de no tomar para sí muchas mujeres, de no comprar muchos caballos, o sea, de tener una dependencia de Dios, aunque fueran reyes, aunque tuvieran las riquezas que tuvieran. ¿Por qué? Porque ellos que están en preeminencia como responsables de una nación son de muchísima influencia para el pueblo y para la nación. Entonces este rey, si hacía lo malo y se adoraba a Baal, iba a ser una mala influencia para toda la nación. Y por lo cual Dios tuvo que intervenir de forma directa. Entonces intervino. Y se casó, pues, bueno, yo no sé cómo llamarla Jezabel, como en una bruja, ¿vale? Y a lo mejor era una mujer muy guapa, pero la belleza a veces pues te esconde lo que hay dentro del corazón, que son túneles oscuros. Así que empezamos con el capítulo 17. Elías viene, el profeta, que era uno de los habitantes de Galaad, en el primer versículo, y le dice al rey Acab. Aquí el profeta tiene lo que hay que tener y se acerca al rey y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. O sea, mira tú, hay que tener valor. Y este era un profeta de verdad. Sabía oír lo que le decía a Dios y sabía comunicar también lo que le decía a Dios. Hoy en día, pues, muchos profetas que se levantan por ahí riegan los oídos de los oyentes y le dicen lo que ellos quieren oír. Despierta en ti el campeón que hay, tú eres un líder, tú no sé qué. Pues aquí Elías va y le dice, ni más ni menos que a un rey, que al rey de Israel, y le está diciendo: mira, macho, estamos todos en la situación que estamos por tu culpa y yo también estoy involucrado. Me has metido también en este meollo. Pues ahora va a pasar algo, que no va a llover más hasta que yo lo diga. Así que, ¿eso es fe o no es fe? Ha tenido muchísima valentía. Entonces, él es un profeta de verdad. Y él no se dejó arrastrar, absolutamente por nada de este mundo. Entonces, llega una palabra de Jehová que decía a Elías, en el versículo 2, ya Dios le avisa a Elías, le dice: vale, ya que has dicho esto al rey Elías, que ya no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que tú lo vuelvas a decir, apártate, te vas al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, porque yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, una vez que le lanzó la palabra, Dios le dice a Elías: ahora ves y escóndete. Vete a otro sitio. ¿Por qué? Porque cuando iban a ver que no iba a llover, y efectivamente iba a haber una sequía, ¿la culpa a quién se la iban a echar? A Elías. Pero la verdadera culpa, ¿de quién era? Pues de acá, de la mujer, de Jezabel. ¿Qué pasa en muchos países? ¿A quiénes le echan la culpa de los problemas del país? A los cristianos. ¿Los verdaderos responsables quiénes son? Ellos mismos, los mismos gobiernos, que no siguen la voluntad de Dios. ¿Qué pasó en Roma, en la época de Roma? Cuando la cosa iba tan mal, ¿a quiénes le echaron la culpa? A los cristianos. Entonces hay que ir a por los cristianos. Y sencillamente, pues cuando uno no asume ni enfrenta su propia responsabilidad, pues le echa la pelota a otro. Aquí Elías, pues lo tiene muy claro.
se va y sigue obedeciendo a Dios. Ya no llovía, pero había en este sitio pues un chorrito de agua que seguía cayendo y él podía seguir bebiendo. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. No sé, no envió a águilas ni a pájaros más lujosos, más bonitos, sino a unos bicharacos, a unos pájaros feos, carroñeros. Pero es interesante de ver que Dios, el creador de la naturaleza, da órdenes a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Los cuervos, en vez de comerse ellos mismos la comida, obedecen a Dios y le traen el alimento. Le dan allí de comer. Así que, nos dice el versículo siguiente, él partió y hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo Querit que estaba frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cuántas comidas al día? 2 comidas. Es decir, que vivía en la escasez, pero mantenido igual por Dios. El menú no era muy variado. Pan y carne, pan y carne. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero a mí me toca comer arroz. Pero se estima que, pues, no sé, si estuvo así comiendo día tras día, sea la comida que comas, da igual, uno se harta. Pero hay que vivir en el agradecimiento, en el contentamiento. ¿Os acordáis? Hay que estar contentos, porque si uno tiene su plato de comida, por lo menos estás manteniendo tu vida a salvo. Y era lo que pasaba aquí con Elías. Dios lo estaba preservando la vida, porque estaban buscando su vida para poder matarlo. Y ha usado de este milagro. Ha usado lo más vil de los pájaros, que le obedecieron. Y bueno, y eso me hace pensar que Dios eligió lo más vil del mundo, para su honra, para su gloria. Ha elegido a los más torpes para que justamente la sabiduría del mundo no pueda hacer frente a la sabiduría de Dios. Y vemos que si la misma naturaleza, los mismos pájaros le obedecen, con el poco conocimiento que tienen, nosotros que tenemos más conocimiento, que tenemos su palabra, y a veces nos cuesta seguir los pasos que Él nos muestra cada uno. Cuando está allí en el arroyo, ya en el versículo 7, dice que pasado algunos días se secó el arroyo. Claro, ya no había llovido sobre la tierra. En algún momento dado ya tenía que acabarse. Entonces seguía su prueba de fe. No es que iba a estar ahí tranquilito y voy a esperar y cuando yo diga que llueva, llueva. No, tenía que esperar siempre la siguiente instrucción de Dios. Dios te da instrucciones, tú vas siguiendo y siempre con el oído atento. Con el oído atento a ver la siguiente instrucción. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová, en el versículo 8, que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ahí ya no le dio orden a los pájaros, ahí ya le dio orden a una mujer. Y la condición de esta mujer, pues era muy pobre. Era una viuda, vivía con su hijo, y Jesús dijo que en esa época había muchas viudas por esa región. Pero esta mujer tenía relación con Dios, conocía muy bien a Dios, porque para oír el orden de Dios, pues es porque ella tenía relación con Él. Y entonces la prueba de esta mujer, la fe de esta mujer iba a ser puesta a prueba. Y la fe de Elías también iba a ser puesta a prueba. Se levanta, se va a Sarepta, y cuando llega a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo no sé cómo él supo que era esa mujer, porque mira si había gente en Sarepta. Pero cuando uno tiene relación con Dios, Él te da discernimiento. Y tanto él sabía que era ella,
como la mujer sabía que era el hombre que tenía que sustentar y alimentar. Un vaso de agua. No le ha pedido su casa, no le ha pedido su coche, sino que le ha pedido lo necesario para vivir. Su arroyo se había secado y tuvo que hacer un largo recorrido para poder llegar hasta allí. Y ella pues le da, a lo mejor le quedaría 1 litro de agua y de lo poco que le quedaba pues coge y le da ese vaso de agua. Cuando le da ese vaso de agua, cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar. Se está tomando el vaso de agua, ya en el versículo 11, dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. O sea, le da el agua y ahora un bocado de pan. De nuevo, él pidió lo justo para poder sobrevivir, para el sustento. Y como vimos la otra vez, Dios no te va a pedir algo que no tienes, sino que te pedirá siempre lo que tienes. Nunca te va a pedir, nunca podrás decirle a Dios, no, ¿cómo me pides esto? Si esto yo no lo tengo, no puedo. Eso no es verdad. Él sabe exactamente todo lo que está a nuestro alcance. Y Él es capaz de pedirnos hasta lo último que tenemos. Entonces, para representarnos en esta situación, imagina que tienes un vecino, una vecina, que ha enviudado, que no tiene ningún recurso, que solo le queda una barra de pan. Y tú recibes la orden de Dios. Ves y pídele la mitad de la barra de pan. Y tú dices, ¿cómo le voy a hacer esto a esta pobre mujer? Si solo tiene eso para comer. Y encima está con su hijo, que es un dragón. Esa barra de pan no va a ser suficiente ni para ellos. Entonces, la fe de Elías estaba puesta a prueba. Para poder acercarse y decírselo. Oye, hazme un bocado de pan. Y la fe de la mujer también estaba puesta a prueba. Wow, yo solo tengo esto. Y encima tú me pides que te dé. Los dos obedecieron. Y Dios se agrada de los que actúan con fe. Y fe no es, tengo fe en esto, pues lo voy a hacer. Para nada. Tú lee bien el capítulo 11 de Hebreos y verás siempre que por la fe obedecieron. Entonces, fe no es solo creer, sino creer en lo que Dios te dijo. Cuando Él te dijo algo, ¡pum!, adelante. Eso es fe. Vale, no sé lo que va a pasar, pero como me lo dijo Dios, lo voy a hacer. Es obediencia. Eso es fe. No es que te viene una idea genial, una estrategia impresionante y dices, wow, tengo mucha fe en este proyecto y que Dios me bendiga. Porque ahí puede pasar de todo. Te ruego, entonces, que me traigas un bocado de pan en tus manos. Y ella le responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Entonces, es una situación bastante extrema, muy complicado. Porque ella, lo último ya que le quedaba por hacer era hacer ya el último pan, la última tortita, y era darle a comer a su hijo, comer ella y dejarse morir. ¿Por qué? Porque aparte de eso ya no le quedaba absolutamente nada. Y Dios le pide encima que alimente y que sustente a otra persona más. Entonces, cuando ella dice eso, lo comeremos y luego moriremos, Elías le dice, en el verso 13, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y me la traes. Después ya la harás para ti y para tu hijo. O sea, ella te dice que se va a morir, que es lo único que le queda. Y tú encima le dices, pero primero házmelo a mí, que tengo más hambre que tú y que tu hijo. Luego ya, si queda algo, si sobra, pues ya lo haces para ti. Este versículo está muy mal interpretado por aquellos que predican la prosperidad. ¿Cómo interpretan este versículo? ¿Veis lo que dice aquí? Primero al profeta, primero para el siervo de Dios.
tráeme aquí tus escrituras, tu terreno, tu coche, las llaves, tu dinero, si quieres que luego Dios te prospere. Y vemos que esto no es. Le pidió a Elías un bocado de pan, un vaso de agua para el sustento. No le pidió nada para enriquecerse, no le pidió nada para llenarse los bolsillos. Esa es la gran diferencia en cuanto a tanto profeta y apóstol que se levanta hoy en día, que para mostrar la bendición de Dios se pasean con collares de oro, anillos de oro, cochazos, a costa de los feligreses, que les cuesta pues llegar a final de mes. Y Elías pues le pide solo eso. Y dice, tráemelo primero a mí, y luego ya tendrás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y Elías no se inventan las palabras. Él cuando habla de parte de Dios es porque Dios dijo. No es porque a él le parece, no es porque él tuvo una sensación, sino que realmente lo confirma. Y lo dice, Dios dijo esto. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así que la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Los eruditos de las Escrituras estiman que Elías estuvo unos 2 años viviendo en casa de esta mujer. 2 años. En total no había llovido durante unos 3 años y medio. Hasta que Elías volvió a pronunciar y a rogar y a clamar a Dios para que lloviera de nuevo. Y a veces le hacemos desprecio, ¿no?, a la comida. Decimos, ¡buah! Otra vez lo mismo, otra vez lentejas. Estoy harto de las lentejas. A lo mejor otra vez arroz blanco, sin un trozo de carne. Pero hay situaciones, hay momentos en nuestra vida donde se trata de vivir. No se trata tanto del lujo del paladar. Aquí lo que ha hecho Dios es salvar sus vidas. Y fue siempre a coger de esa harina, fue siempre a coger de ese aceite. Y siempre había. Ni aumentaba ni disminuía la cantidad. Pero a partir del momento en que Dios envió la lluvia, se acabó ese milagro. ¿Por qué? Porque ya tenía los medios para poder trabajar y para poder proveerse para sí mismo. Entonces, en medio de la circunstancia que nos rodea, es verdad que nos afecta la situación, a todos. Pero por encima de eso, hay una palabra muy sencilla. Dios dice que si nos acercamos a Él con fe, a Él le agrada. Y Él te mantiene y te puede sostener, aunque padezcas hambre, pero no te va a dejar morir de hambre. Si estás dentro y alineado a su voluntad. Pero también acepta sus condiciones, acepta lo que Él te da en ese momento. ¿Tú crees que puede venir el día de mañana un perdigón a tu ventana y te trae una manzana? ¿Sí? Acabo de decir sí porque lo hemos leído en la Biblia, pero ya me gustaría yo. Yo tengo una tía, bueno, le dije a Loida, tranquila, no voy a decir nada sobre ti hoy. Tengo una tía que dijo, si Dios existe, que mi marido traiga un conejo. Y claro, pasaban por un tiempo difícil y la caza estaba prohibida. Pero a mediodía vino el tío con un conejaco que lo tenía por las orejas y los pies tocaban hasta el suelo. Era impresionante. Y tuvieron o era una liebre, yo no sé lo que era eso. Pero los que buscan a Dios de todo corazón y le piden una prueba, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta y te responde. Él sabe lo que hay en tu corazón. Ahora, si tú le dices, Dios, vamos a ver, si es verdad que tú existes, pues, y le pides una tontería, un capricho, cualquier cosa, Él no va a responder a eso. Él no es un mago, no va a responder ahí para
para hacerte la gracia. Pero si su respuesta depende de que tú creas, Él te va a responder. Pero si no te responde, es porque de todos modos, aunque ocurra un milagro, ni vas a creer. Con Jesús, Él hizo muchos milagros. ¿Creyeron mucha gente? No creyeron mucha gente. Y vieron milagros. Y lo vieron resucitar muertos. Y hoy en día decimos, pero si yo veo con mis ojos algún milagro, entonces creeré. Eso es mentira. Porque a Dios hay que acercarse con fe, no por la vista. Y lo podrás experimentar cuando te acercas con fe. Y entonces verás. Es así. El mundo es, yo primero tengo que creer, que ver para creer, como Tomás. Y recibí un reproche de parte de Jesús. Ahora crees, Tomás, porque ves. Pero aquí se han dado testimonios de personas que se atrevieron a creer, que se atrevieron a ir en contra de su propio razonamiento. Y han podido entonces, sí, han podido experimentar la mano de Dios sobre sus vidas. Han podido experimentar el amor de Dios, la paz de Dios. Es que ahora viven mucho mejor. A lo mejor las circunstancias hubieran sido las mismas, pero ahora enfrentan todo con fe. Aunque el mundo en el entorno se derrumba y aunque las farmacias se llenen de clientes para comprar antidepresivos y de todo, para poder dormir la noche, si tu fe está arraigada en Dios, no necesitas gastarte ese dineral, porque en Él tienes la provisión para tu espíritu, para tu alma, para poder enfrentar la verdadera situación, con la mirada puesta en el más allá, de que algún día estaremos delante de su presencia, con esa expectativa de que allí, cuando estemos en su presencia, no habrá más lágrimas, no habrá más hambre. Será genial. Y sabiendo que si tu vida está en sus manos, que todo lo que te ocurre hace parte de su plan. Y Él permite todas las circunstancias para probar lo que hay dentro de tu corazón. Entonces no mires todo como una calamidad, como una desgracia, sino, wow, ¿qué es lo que me quieres enseñar Dios a través de todo esto? Porque Él quiere probar nuestra fe a través de toda la circunstancia que pasemos. Y está claro, unos pueden decir, para ti es fácil decirlo. Y hay situaciones donde nuestra fe ha sido puesta a prueba. Y voy a contar solo, creo que lo he contado ya alguna vez, una de nuestras jornadas de unos años, que no teníamos ni un céntimo, lo que se dice ni uno. Loida se va al Mercadona y me dice, voy a mirar los champús. Y yo, ¿y para qué? Si no hay, si no tenemos. Dice, sí, pero me hace falta. Digo, bueno, pues vete a mirarlos, sácale una foto. Llega allí y en ese Mercadona estabas tú, María del Campo. Nunca está en ese Mercadona, jamás. Ahí en el Mercadona de la playa. Y ella le dice a Loida, cógete un champú, que te lo regalo. Y vino con el champú. Y digo, wow, lo has robado y no te han pillado. Y aparte de eso, luego se me queja a Dios. Naranjas, queremos naranjas, porque era en pleno invierno, hacía un frío. Y nos llega alguien 2 horas más tarde con una caja de naranjas. Ya cuando era la noche, alrededor de las 11 de la noche, yo me iba a hacer un café y claro, estábamos sin azúcar. Miro así para arriba, así de cachondeo, un poco ahí de, bueno, ya que estamos, no tenemos azúcar. Ding dong. ¿Quién será? El Charlie. Que nos llega a esas horas y con 1 kilo de azúcar en la mano y digo, pero tú qué... Y fue la única vez, ¿no? ¿A que sí? La única vez que ha venido a esas horas y con azúcar. Pero para nosotros ha sido detalles, pero ha sido una demostración de la fidelidad de Dios. Que si tú estás alineado
a su voluntad, a su corazón. Él se ocupa de ti. Aunque en tu entorno haya crisis, haya hambruna, haya escasez, confía en Él. Acércate a Él con fe y Él galardona la fe, no la queja, no el lloriqueo. La fe la galardona. Que Dios os bendiga.